Buenas noches, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién tenemos por aquí? Anthony, Astrid, Daniela. Bueno, buenas noches. Diana, Esther, Lucero, Sandy, Talía, Xiomara y Alina. ¿Cómo están chicos? Espero que bien. Terminando su semana. Bien, bien, vamos a iniciar nuestra clase de la semana 9, cerrar ya la semana 9. En un momento vamos a compartir la pantalla. Mientras esperamos a sus compañeros, al menos cubrir un 50%, somos 12 por ahora. Un momento, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bien, bien, entramos a la semana, o cerramos la semana 9. Por acá estaba viendo nuestro sílabo. Cerramos la semana 9, ¿ya? En la primera parte de esta semana vimos las medidas de dispersión, vimos 3, hoy completamos con una de las medidas de dispersión. Estamos en la semana 9, comentarles que en la semana 13 es la práctica calificada número 3, que es la última ya. O sea, estamos a 4 semanas, pues, ¿no? 4 semanas de esa práctica calificada, ¿ya? Así que ir rebasando todo lo que hemos ido viendo. Hemos tenido que hacer algunos cálculos como para obtener la media, la mediana, la moda. Aunque también les comentaba pues que Peducho nos ayuda el SPSS, ¿no? En la clase pasada estábamos usando una fórmula o comentando una fórmula que era la varianza. Bueno, hay que practicar igual. Ya no la fórmula, sino cómo obtener esos valores. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Qué tal, Alexander? Buenas noches, Lucero. ¿Cómo está? A ver, hacerles recordar una vez más. La semana pasada lo mencioné, pero vale la pena repetir que para la semana 10, la próxima, o sea, mejor dicho, el próximo domingo, ya hasta el próximo domingo tienen para subir su base de datos, ¿ya? La base de datos, por favor, no se olviden. Esa base de datos debe ser parecida a la que estamos usando. Bueno, ya que estoy hablando de la base de datos, voy a abrir mi base de datos. Ustedes también, por favor, abran el SPSS. Muy importante esa base de datos, ¿sí? Que esté completo, que no tenga errores. Si hay algo que corregir, bueno, lo corrige. Errores como, por ejemplo, uno pregunta por la edad al encuestado y por error podrías registrar una edad de 250 años cuando eso es imposible. La edad de repente era de 25 años y por ahí se te escapa un cero y eso pues puede modificar todos tus resultados, ¿no? De hecho, pues hay que tener mucho cuidado cuando uno va registrando los datos. ¿Qué pasa? Sí, sí sucede. A mí muchas veces me ha pasado. A veces por el cansancio y te falló la vista y porque eso es lo que hay que registrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, me refiero a estos valores. Uno por error puede poner, en vez de 50, puede poner 500, ¿no? O poner 5 años, cuando en realidad se trataban de personas mayores de edad, y ponen ahí unos 5 años, eso es un error, ¿ya? Esto es lo que necesitamos, ¿sí? La cantidad de variables va a depender cuántas preguntas hayan elaborado, eso depende de sus objetivos, como les decía, y tener ahí bien diseñado pues la base de datos, ¿no? Tanto en la vista de variables como en la vista de datos, ¿ya? Tiene que estar inclusive con la etiqueta. Esto les va a ayudar también, la etiqueta, que se entienda la etiqueta y los valores, ¿no? Con códigos. Si estamos hablando de género, hay que codificarlo, ¿no? Uno femenino, dos masculino. El orden ustedes lo eligen, no puede ser cero masculino, uno femenino, como ustedes quieran, el número, el número. Al fin y al cabo, son etiquetas, ¿no? Igual si hay una variable estado civil, ¿no? Igual hay que ir codificando, ¿ya? Entonces la base de datos que ustedes tienen que subir. Una vez que ya tengan la base de datos, ya lo que toca es desarrollar los objetivos de acuerdo a lo que ustedes hayan propuesto, ¿sí? Esto es lo que se espera para esa entrega hasta el día domingo, 17 de octubre, 11:59. Ya, por favor, comenten en el grupo, ¿sí? Comenten que hay que subir ya la base de datos. Y para esto ya las encuestas ya deberían estar distribuidas, ¿no? Deberían, no sé, es una sugerencia, cerrar todas las encuestas si todavía está en proceso, lo están completando algunos de sus compañeros, amigos,
familiares al que les han pedido que les complete la encuesta, que les hagan ese favor, cerrar pues el día jueves o viernes, a más tardar viernes, cosa que descargan esa base de datos, puede ser que los lleve directo al Drive si están haciendo una encuesta virtual o al Excel, pero la cosa es que esté en el SPSS y eso toma tiempo, ¿ya? No dejen o no deleguen que a un solo integrante que haga ese trabajo, o en todo caso, ya bueno, uno lo puede hacer, pero que haya uno o dos compañeros que revisen esa base de datos, ¿no? Le den una ojeadita, que calculen una media, un promedio, cosas como esa, o elabore una tabla, para ir depurando ahí algunos errores que se puedan introducir, ¿sí? Mientras más ojos vean esa base de datos, mejor, ¿ya? Y cosa que eso lo sube, ¿sí? No es que vaya a revisar uno por uno sus datos, no, imposible, eso no lo voy a hacer, sino el cumplimiento de que ustedes ya tienen su base de datos. Eso es lo que se califica, ya debe estar todo completo con los códigos. Pero esto de revisar los datos va por ustedes porque cuando van a desarrollar los objetivos específicos se pueden encontrar con cosas que son incongruentes, pues, ¿no? Por ejemplo, que la edad promedio de un grupo de encuestados salga pues 40 años, ¿no? Cuando se trataban de jóvenes. Qué raro, ¿qué habrá pasado aquí? De repente hay dos valores, como les comentaba, un valor de 400, cuando pudo haber sido de repente 24 años, y eso alteró, pues, ¿no? Por eso, sería bueno que ahí observen sus datos, ¿ya? Lo vayan chequeando. Bien, ¿cómo vamos con la asistencia? 20, 24, casi Profesor, la mitad. Sí, escucho, escucho. una consulta. La base de datos, cuando lo pasemos al SPS, ¿los valores deben estar cambiados o lo dejamos así como recién se hubiera cambiado? O A sea, ver, me refiero, un ejemplo. Cuando, ¿se acuerdan las primeras semanas que usted nos enseñó cómo cambiar los valores, digamos, de género, de masculino, femenino, que lo poníamos a uno, a dos? ¿Así tenemos que ir cambiando los datos o de frente solo dejarlo así como recién se ah, convirtió? ya, sí, sí recuerdo esa clase. Eh, y creo que podríamos verlo, ¿no? Para que la tengamos más claro. Fue en la semana 2 sí, creo que 2 fue Ajá, una de las primeras semanas sí, que sí, nos ahora, enseñó cómo cambiar. ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Igual, si hay observaciones, creo que es el momento. Creo que fue esta clase. Ya, sí, esta fue. Aquí. Así. Ya, ustedes, no sé, han pedido algún amigo, conocido que les llene la encuesta. Vamos a suponer que el nombre no es necesario que lo registren, ¿ya? El nombre no. Si desean, lo hacen. Es su base de datos, si desean. Pero le pueden poner un código uno, ¿no? Normal, o sea, como quieran. ¿Sí? Si quieren, registren el nombre, no hay problema. Ya, pero a partir de acá tenemos una variable género, ¿no? Eh, Cuando ustedes tengan completa los datos, todavía que no pase al SPSS, ¿ya? O sea, puede ser que esté en Excel, ¿no? Yo les recomiendo que usen códigos, ¿no? O sea, que pongan uno, si es femenino, dos masculino, elijan el orden que quieran, ya, pero le pongan códigos, pero siempre anotando, ¿no? Que uno es femenino y dos es masculino, en la base de datos, o sea, algo así. Voy a abrir un Excel, ¿ya? Aquí, aquí puede ir la identificación, ¿no? El encuestado número uno, que tiene un nombre. Si desean, al costadito le ponen un nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre de esta persona? Si no, basta con uno. ¿Ya? Y aquí podrían poner el género, ¿no? Género. Bueno, no, sin importar la tilde, género. Y vamos a suponer que ella es del género femenino. Les recomiendo que hagan esto, ¿no? Si es femenino, elijan un código que sea uno, ¿ya? Uno. Luego tenemos al segundo participante, 3, 4, 5 y 6. Y el siguiente encuestado también de repente es de género femenino, le ponen uno. El siguiente es de género masculino, si es le ponen dos. Así copienlo, ¿ya? Pero anotando siempre que indica pues uno y que indica dos. Si hablamos aquí de estado, estado civil, por si esa es la pregunta, entonces igual, bueno, codifiquen uno que indique soltero, dos que indique casado, tres viudo y así, ¿ya? El número. Cosa que cuando está con un número, ustedes cuando lo van a copiar, porque también se puede copiar directamente, o sea, seleccionan todo, copian y lo pegan. Cuando lo van a pegar, ¿ya? También porque se puede abrir una nueva data, ¿no? Nuevo datos, nueva base de datos.
Ya lo copian y lo pegan, así directo. Voy a hacer eso, miren. Pero para eso, claro, antes tienen que armar su variable y eso sí, pues, eh, esa clase lo aclaramos, ¿no? Poner aquí sus variables. ¿Qué variables van a ir acá? La identificación es necesaria, pero la primera variable que podría sería género, ¿no? Género, ¿ya? Así, género. Entonces, si ustedes lo ponen y le dan enter, ¿no? Y todas las demás. Entonces, si ustedes arman primero sus variables y lo demás va a ser más práctico, van a agarrarlo el Excel, así, ¿ya? Control C, lo copian y lo pegan acá. Bueno, así, aquí va a salir cosas quizás no muy buenas, pero bueno, ahí está, ¿no? Está, eso es lo que he copiado y pegado. Pueden hacer eso, ¿no? Y los decimales de acá nomás lo corrigen. Eso es uno, ¿ya? O sea, es una opción. No estoy diciendo que lo tengan que ser idéntico, no, lo pueden hacer así, que pongan los códigos aquí, pero enumerados 1, 2, 3 en el Excel, y lo copien y lo peguen. Ahora, lo otro es que tienen los datos aquí femenino, así escrito, ¿no? Y acá también, porque seguramente esa encuesta es virtual, femenino, así lo mismo acá con estado civil, vamos a suponer que este es casado. Entonces la otra es que habiendo leído aquí estos datos ustedes los copian igual, pues igualito, ¿no? Aquí, pero eso les va a tomar más tiempo. Preparen todas las variables y ya pues acá anoten, ¿no? Femenino, y bueno, y así terminar, pero eso les va a tomar más tiempo. Mejor pónganle códigos en el Excel, así como lo había puesto, ¿ya? Y también cuando lo copian y lo pegan, lo llevan acá, lo pegan aquí a la base de datos, con códigos, puros números. Claro, no dirá, profe, pero ¿y cómo hago para que aquí aparezca femenino, masculino? Como, pero eso ya hemos visto, ¿no? Aquí está la opción, pues en valores, aquí. Uno, ¿qué indica uno? Uno indica el género femenino, de acuerdo al código que he puesto. Dos, ¿qué indica dos? Dos es masculino. Y listo, así, masculino. Ya bueno, de esa manera van completando todo. No sé si ha quedado claro. Es una sugerencia. Ahora, si no, lo pueden mandar directo. Si tienen la encuesta en papeles de material impreso, lo dudo, pero pueden hacerlo directamente al SPSS. Y si lo tienen en el Excel, también pueden hacerlo mirando el Excel y mirando el SPSS, completando, ¿no? Terminando todo. ¿Ya? Sería bueno que revisen, porque ha pasado tiempo, esa clase de la semana 2, sesión 2. ¿Ya? Ahí tenemos esa clase. Pero de esa manera creo que les sería más fácil ponerle códigos ya en el Excel. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta más? Vamos con la asistencia 30. Creo que ya podemos comenzar. Profesor, la última duda. Sí, Como ¿cuántos participantes o datos, o sea, o sea, cuántas personas como mínimo hemos quedado debería tener en trabajo? 50, hemos quedado como mínimo. Ah, 50. Ujú. Claro Muchas que gracias, profesor. que cada integrante tome 10 y sí, sí, está bien, pero sí. Ujú. Está bien, está bien. Pero bueno, es negociable, la verdad, ¿ah? En el sentido de que, profes, mi tema es muy complicado, porque sí he visto temas interesantes, bonitos. Y bueno, pues no. Lo ideal es que sea 50 para que ustedes apliquen todo lo que hemos visto. Eso es lo ideal y sé que lo pueden hacer, ¿ya? Pero si no llegan a 50, no por la dejadez o se les pasó, ¿no? Sino porque es un poco complicado, es decir, recabar información, a eso me refiero, ya pues no, podría llegar a 40, pero bueno, eso sería ya un caso particular y por ahí de repente me mandan un correo, no, mire, profe, pasa esto, ese es mi tema, ¿no? Pero por lo pronto, por lo que he visto, creo que sí, con 50 estamos bien, ¿ya? Y además, como les decía, el análisis estadístico va a ser mucho mejor si tenemos más datos y pongamos nuestro caso, ¿no? Que siempre usamos. Tenemos 500, ¿cuánto? Pasa de 500, 547 datos, 547 filas. Tenemos variedad, que cuando hacemos una tabla encontramos las barritas al menos, ¿no? De nuestro gráfico de barras. A veces hay 4 categorías y están las 4 categorías. Cuando los datos son muy pocos y tenemos 4 categorías, hay veces una de las barras es bien pequeñita que ya ni se ve. Creo que alguna vez hemos visto un gráfico de ese tipo. Es porque hemos aplicado
segmentación. Ahí cuando vas segmentando se van reduciendo. Entonces, si tienes pocos datos, vamos, 20 datos, y quieres hacer una segmentación, como siempre lo hacemos, van a salir poquitos, ¿no? 10, 15 o quizás menos. De ahí no se va a ver bien. Por eso, mínimo 50, ¿ya? Pero bueno, a ver, hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? Vamos a completar esa cantidad. Bien, a ver, seguimos. No sé si hay alguna duda, ¿cómo vamos con la asistencia? 31. Creo que ahí se ha estabilizado. Ya, pero vamos a comenzar, ¿ya? Voy a cerrar esto. No sé si he mostrado. El material para hoy día lo encuentran en la semana 9, sesión 2. ¿Sí? Dentro de un momento tendremos una evaluación, lo de siempre, ya saben, como todos los sábados. Esta vez es la participación número 6. Me falta todavía publicar esto, ¿sí? Pero bueno, ya lo hago. Vamos entonces. El material lo tengo por aquí. Este es. A ver, recordando lo que hemos visto la sesión anterior, o desde la semana pasada, comenzamos la semana pasada, no la clase del día martes, comenzamos la semana pasada con las medidas descriptivas, ¿no? Y tocamos el tema de las medidas de tendencia central. Lo que buscamos con estas medidas de tendencia central es un valor que represente, voy a cerrar esta base de datos, un momento, no, listo. Lo que deseamos en esto de las medidas de tendencia central es tomar un número que represente a todo un conjunto de datos, ¿no? El ejemplo que les puse creo es como que elegir al delegado. Son 50, ya necesito un representante ustedes, el delegado. Entonces, si tengo un conjunto de datos, o estoy hablando de la edad de los pacientes del género masculino, y lo quisiera comparar con la edad de los pacientes del género femenino, número por número no lo voy a comparar, ¿no? Muy difícil hacer eso, ¿sí? Porque es demasiado número. Entonces necesito un único número que represente a la edad de los pacientes del género masculino y compararlo con el género femenino. Y ese único número se conoce como una medida de resumen. Un único número resume toda la información de un conjunto de datos, ¿no? Y la medida de resumen para ubicar el valor, llamémosle central, más usado es el promedio o la media, ¿no? Hablábamos de eso, ¿sí? Sacamos un promedio, una media, ¿no? Y a partir de ese promedio tomamos alguna decisión. Podría ser ese. Es el más usado, es el más conocido y lo hemos usado, de hecho, ¿no? Antes que lleguemos aquí a la universidad, inclusive. Pero existen otras medidas de tendencia central, ¿no? Hablábamos de la mediana, cuyo cálculo es distinto a la de una media o un promedio, es totalmente distinto. Hay que ordenar los datos y ubicar el valor central, ese que divide a un 50% de los datos a la izquierda y a la derecha, el otro 50%. Esa es una alternativa. Y lo otro podría ser la moda, que es el valor que se repite, que más se repite, o el que se repite con mayor frecuencia, ¿no? Bueno, esas son medidas de tendencia central, repito, son medidas de resumen, son números que representan a un conjunto de datos. Ya en la clase del día martes, hablábamos de ver o comparar los datos en función a la variabilidad de estos, ¿no? Recuerdan el ejemplo que les había propuesto al inicio. Tengo dos grupos, decía, el grupo A y el grupo B. ¿Qué he registrado? Las notas de estos alumnos. 5 nada más. Era una manera de introducción, 5 notas. Y en el grupo A les puse notas como 12, 13, 14, 15, 16. Números consecutivos, valores consecutivos bastante cercanos, no muy alejados. El promedio era 14. Y en el grupo B les puse notas de 0,8, 11, 14, 17 y 20. Notas bajas, como un 0,8, comparado con el otro grupo, claro, y no, una nota alta como 20, ¿sí? Entonces decíamos que en este grupo B las notas eran más variables, más dispersos, más heterogéneos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando ahora. Estamos desarrollando el tema de medidas de dispersión o medidas de variabilidad, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Y cómo hago esto de comparar la variabilidad en dos o más grupos? Bueno, para eso no lo voy a hacer directamente con el único, ¿qué les digo? Viendo número a número, ¿no? Sería muy difícil, ¿sí? No se puede hacer eso, así como obtener una medida de resumen. No. Lo que hago es buscar un indicador, una fórmula, llamémoslo así mejor, que me permita ver exactamente que en el grupo B de las notas en el grupo B es más variable, más disperso, más heterogéneo que el otro grupo.
Entonces, para eso necesitamos fórmulas que les he ido comentando, no tan simples, no tan sencillo como una media, ¿ya? No es una suma entre una cantidad, es algo más, es una diferencia, elevado al cuadrado. Solo les comentaba, les decía, miren, ¿saben qué? Esto no lo van a hacer ustedes, esto lo va a hacer la calculadora, o lo puede hacer el Excel, o lo va a hacer por último el SPSS, ¿no? Y dentro de estas medidas de variabilidad, o estas fórmulas, como lo he llamado, tenemos pues a tres, o hemos visto tres, ¿no? El rango, que era lo más simple, la fórmula más simple, más sencilla, y por ahí la desventaja también de esta, porque para el rango tomábamos el máximo valor, le restaba el mínimo, recordarán, máximo menos el mínimo de los datos, nota máxima, nota mínima, y ya está, ¿sí? Es una medida de dispersión, sí lo es, pero es muy simple porque no toma en cuenta a todos los datos, les decía, ¿no? No lo toman, solo dos valores, el máximo y el mínimo. Necesitamos una medida de dispersión, algo que me indique que este grupo, las notas son más dispersos que el otro, que considere pues a todos los datos, todas las notas, todos los datos. Y una de esas es la varianza. Les mostré la fórmula, ¿no? Ahí. Y esta varianza sí, pues toma en cuenta a todos, porque es el valor de la variable menos la media elevado al cuadrado esta, y así sumamos todos los resultados que tenemos. Pero esta varianza tiene un problema. Su problema es que las unidades salen al cuadrado, ¿no? Si hablamos de la variable, de algo que tenga que ver con dinero, cuando hacíamos el cálculo de la varianza, salía como 2.5 soles al cuadrado. Es por la fórmula, ¿no? Si la variable era número de o cantidad de litros de agua que consumes o tomas en una semana, bueno, calculo la varianza y me salen litros al cuadrado. Por poner cualquier valor, ¿no? 1.3 litros al cuadrado, cosas como esa. Así que optamos por quitar ese cuadrado, sacándole raíz cuadrada, y de ahí viene la desviación estándar. La desviación estándar, ¿sí? Y ya con esto no tenemos ningún problema. Y hemos quedado ahí, ¿no? En elegir como la mejor alternativa entre las tres, por ahora rango, varianza y desviación estándar, elegir a la desviación estándar como la mejor medida de dispersión, ¿sí? Hoy, la clase de hoy día, vamos a hablar de una cuarta medida de dispersión, conocido como el coeficiente de variación, ¿ya? Pero seguimos dentro del capítulo de medidas de dispersión o variabilidad. Entonces, como luego la sesión, al finalizar esta, ya van a aprender a calcular e interpretar la última medida de dispersión que nos falta, el coeficiente de variación, el cálculo y la interpretación, cómo lo usamos, y sobre todo la utilidad, cuándo es que debería usar el coeficiente de variación. Y lo vamos a aplicar a nuestro caso, ¿ya? Vamos a partir con un ejemplo, una situación. Para eso necesito la opinión de todos ustedes. A ver, ahí tienen una imagen, espero que se vea bien. Dice, si deseamos comparar la variabilidad del peso y la estatura de un grupo de personas, ¿cuál sería la mejor medida de variabilidad para realizar dicha comparación? A ver, primero en la imagen, voy a aumentar un poco aquí. A ver, en la imagen yo veo que si me hablo del peso, yo estoy seguro que no todos tienen el mismo peso. De hecho, segurísimo. Y eso pasa en un salón de clase también. Es prácticamente imposible que todos, pero se puede dar, ¿no? Es prácticamente imposible que todos pesen lo mismo en un salón de clase. Difícil, difícil. Prácticamente imposible. O sea que si no pesan lo mismo es porque hay variabilidad, ¿no? Es variable el peso, ¿ya? Es variable. Lo mismo en la estatura. En la imagen que están viendo, también no todos tienen la misma estatura, ¿no? Hay unos más altos, sobre todo los varones, más altos, y hay otros que son más bajitos, ¿no? Eso se puede ver, así que ahí hay variabilidad. ¿Mm? Entonces les digo, ¿cuál sería la mejor medida de variabilidad para realizar la comparación? ¿En qué son más variables estas personas? ¿En peso, en estatura, en contextura? Al margen si son hombres y mujeres, o en estatura. La primera pregunta es, para ver la variabilidad, ¿qué puedo tomar como medida descriptiva? ¿Un promedio o una desviación estándar? Si quiero medir la variabilidad o comparar la variabilidad de los datos, ¿qué debo elegir? Y eso va a pasar en el examen, no en sino en el examen final. Porque una característica que tiene un examen final, una evaluación final, que es todo el curso,
es que van a tener muchas fórmulas, muchas fórmulas, y bueno, porque es todo el tema, todo el curso, ¿no? Y van a decir, ¿y aquí qué aplico? Les habrá pasado eso seguramente. ¿Y aquí qué aplico? ¿Aplicaré un promedio, una mediana, o esta pregunta será para calcular la moda? ¿O será para un rango, una desviación? O sea, van a tener esa duda, ¿sí? Así que vamos aclarando de aquí, ¿no? Si me piden comparar la variabilidad o la dispersión, no lo dice, pero es lo sinónimo, cuál de las medidas de, cuál de estas medidas que he mencionado, porque las dos son medidas de resumen de usar un promedio y una desviación estándar, tal como lo dicen, ajá, sí, está bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Lucero, Talía, Alexander, Mariflor, es cierto, es la desviación estándar, la desviación estándar, así es. Está bien, eso es lo que busco, ¿no? A un caso, a una situación, una pregunta de este tipo, usted tiene que saber identificar qué medida va a usar. No usaría, para ver la variabilidad, no voy a usar moda, pues, ¿no? Eso si me preguntasen cuál es el más frecuente, ya ahí voy viendo eso. Y hagan un resumen, ya no estamos muy lejos del examen final, ya pasamos ya, o estamos a la mitad, ¿no? Entonces hay que ir identificando esas cosas, ¿ya? Es cierto, es la desviación estándar. Ahora, ahí he puesto unos números, pueden quitar el promedio si quieren, no lo consideren, no lo tomen en cuenta. He puesto la desviación estándar tanto de la estatura de estas personas, porque pude haber registrado la estatura de estas personas, ¿ya? Y saco la estatura promedio, pero no lo vamos a usar, ¿no? Ya ustedes me dicen que para responder esa pregunta usaría la desviación estándar, cuyo valor es 0.52 metros, y en el caso del peso, que también se puede registrar, se obtuvo un peso promedio de 69.8 kilogramos, pero no lo vamos a usar, ¿no? No se trata de lo que podríamos usar en la desviación estándar, que resultó 4.33 kilogramos. En función entonces a la desviación estándar, ¿quién presenta una mayor variabilidad? Esa sería la siguiente pregunta. En función a la desviación estándar, que es una medida de dispersión o es una medida de variabilidad, ¿quién presenta una mayor variabilidad? Donde los datos son más variables, más dispersos. En estatura, ¿será que viendo la imagen hay personas bien altas, pero así como hay altos, también hay bajitos? Bueno, bastante disperso, bastante heterogéneo, no es muy homogéneo en el caso de la estatura, pero si hablamos de peso, ahí hablaríamos de contextura, ¿no? No es que todos tengan el mismo peso, la misma contextura, pero por ahí andan, o podríamos, no sé, ver unos más gorditos, más anchitos que otros bien delgaditos, pero por lo que veo, la contextura es similar. ¿Sí? Eso es, ahí estamos hablando de variabilidad, ¿sí? Variabilidad, dispersión, a eso vamos. Y si la clase hubiese sido presencial, de hecho que les hubiese hecho este comentario, ¿no? Me he dado cuenta que ya tenemos 9 clases y veo que ustedes, hay alumnos bien altos, ¿ah? Alumnas también, ¿no? Altos y también hay bajitos, o sea, hay una mayor dispersión, creo, en estatura que en peso, ¿no? Les diría eso. Y por ahí que les pido algunos datos, ¿no? Me dicen, a ver, vamos a verificar eso. Y con los datos de ustedes, bueno, llegamos a una conclusión, pero bueno, tomemos el que tenemos ahí como dato. Y dice, ya, había una pregunta, profesor, ¿la evaluación de hoy es práctica calificada 3? No es práctica, es en la semana 3, es participación, ajá, es participación. En la semana 13 es la PC. Hoy es participación, como siempre, como todos los sábados. Talía me dice la estatura, ¿no? Parece que en la estatura, sí. Bueno, por la imagen, pero en realidad no nos podemos confiar, pues, así de la vista. Pero él me dice, profe, por el número, pero el número diría otra cosa, ¿no? Miren, si queremos saber quién tiene una mayor dispersión o una mayor variabilidad, y si vamos por el valor que tenemos aquí como desviación estándar, diríamos que el peso, porque la clase pasada, recuerda, que nosotros para ver quién presenta una mayor variabilidad tomábamos los números, ¿sí? Decía, a ver, 4.33 comparado con la desviación estándar también, que es 0.52, ¿quién es mayor? Ah, ya 4.33. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una mayor variabilidad en el peso, ¿sí? ¿Por qué? Porque este número es mayor que este otro. Más variable, mayor valor, mayor desviación estándar, más variable, más disperso, más heterogéneo. Menor valor de la desviación estándar, que podría ser varianza también,
menos variable, menos disperso, es más homogéneo, ¿no? Las estaturas son más homogéneas. Pero bueno, esa sería la manera de interpretar, ¿sí? Pero claro, uno de ustedes podría decir, profe, un ratito. Se entiende que el 4.33 es mayor a 0.52. Pero aquí no deberíamos comparar estos números. En todo caso, deberíamos comparar los números, pero con su unidad, pues, ¿no? Con la unidad que le corresponde. Una cosa es hablar de 4.33 kilogramos y otra es hablar de 0.52 metros, porque esa es estatura. Entonces, para estos casos, no puedo hacer esta comparación. O sea, aquí estoy comparando dos variables, ¿ya? Dos variables que tienen distintas unidades. No puedo comparar, como dije, kilogramos con metros. Es como comparar soles con litros. ¿Mm? No se puede hacer eso. Entonces, yo no puedo concluir aquí que existe una mayor variabilidad en el peso de estas personas que en la estatura, por comparar el 433 con el 052. Porque las unidades son distintas, ¿no? De hecho, ahí lo estamos viendo, ¿ya? Son distintas, kilogramos y metros. No es comparable. Ya, y si no lo puedo comparar, entonces, ¿qué hago? Yo necesito saber en qué son más variables, en estatura, en peso. Me voy a la otra, que es la varianza. Si vamos a usar la varianza, va a pasar lo mismo. La única diferencia es que aquí tendremos otro número, pero elevado al cuadrado, kilogramos al cuadrado, acá me va a salir metros al cuadrado y no es comparable. Y si vamos por la primera que usamos, el rango, tampoco, no se va a poder comparar por lo mismo. Son unidades distintas. ¿Qué solución le damos si no es comparable? Kilogramos con metros, litros con dólares, no sé, la velocidad metros sobre segundo, compararlo con euros, ¿no? No es comparable, pero necesito saber en qué son más variables. Pues ahí tenemos un problema, ¿ya? Ahí tenemos un problema, ¿no? Eso de la desviación estándar es limitado. En estos casos no nos va a ayudar ni la varianza, desviación estándar, ni el rango. ¿Qué solución le damos? Tenemos otra medida de dispersión, otra, que nos va a ayudar justamente en estos casos o en cualquier caso, ¿no? Para, así sean la misma unidad, ¿ya? Así sean notas, puntos, puntos, litros, litros, los dos, igual nos va a ayudar, ¿ya? Pero aquí necesitamos otra medida de dispersión. ¿Cuál es? Es esta, el coeficiente de variación. ¿Sí? El coeficiente de variación. Esta es la cuarta y última medida de dispersión. ¿Y de qué trata? ¿Qué es lo que hace? Bueno, primero, lo que va a hacer este coeficiente de variación mediante la fórmula es eliminar esas unidades. Claro, ¿por qué no puedo comparar la desviación estándar? Por las unidades, kilogramos y metros. Por eso no lo puedo comparar. Pero si quitamos las unidades, o sea, si desaparece metros y si desaparece kilogramos, ahora sí, ya es comparable. Entonces, en el coeficiente de variación, en la fórmula que trae, hace eso justamente. Pero ¿cómo lo hace? Como hay una división, aquí hay que recordar algo del colegio, ¿ah? Que ahora lo vamos a ver. Voy a copiar esto al Python. Con una división, a ver, les presento ahí. Primero les presento el coeficiente de variación. Dice, es una medida de dispersión relativa, ¿ya? Es relativo, es una medida de variabilidad relativo a un promedio y no tiene unidades, ya no presenta unidades, es adimensional, no tiene unidades, y se define como el cociente de la desviación estándar y la media. O sea, fórmula para el coeficiente de variación. Desviación estándar, que lo denotamos con la letra S, recordarán el símbolo, la clase pasada, entre la media, X rayita arriba, entre la media, multiplicado por el 100% para que se vea mucho mejor y sea comparable, ¿no? Con otros valores más. A veces es bueno multiplicarlo por el 100%, ¿no? Cosa que si sale muchos decimales, ya 100, al multiplicarlo por 100, lo vamos a ver mejor. Y como dice ahí, permite comparar, este coeficiente de variación permite comparar dos o más conjuntos de datos que presentan unidades diferentes, ¿no? Claro, como es este caso, metros y kilogramos, no lo puedo comparar, pero si calculo el coeficiente de variación, ya lo podríamos hacer, ¿ya? Así que regreso aquí a la área diapositiva y lo voy a pegar aquí en el pie a manera de pizarrita aquí. Creo que con esto es suficiente. Y me ayudan con la calculadora porque esta vez lo van a usar también para la participación que tenemos el día de hoy. Ya, a ver. Vamos a calcular entonces el coeficiente de variación de cada grupo. O bueno, en este caso de la variable, estatura y la del peso. CV. CV es coeficiente de variación. Entonces, lo que voy a hacer aquí es dividir y vengo por acá
Ahí está la división. Y pongo la desviación estándar, ¿no? Como decía ahí, según la fórmula, la desviación estándar. La desviación estándar es 0.52. 0.52, ¿qué? Metros. Metros. Y esto lo tengo que dividir entre la media, que es 1. Como no se va a ver muy bien, a ver si lo hago por aquí. Ahí está. 1.68 metros. Esa es la estatura promedio de estas personas. Metros por aquí. Y esto tiene que estar multiplicado por el 100%. ¿Ya? Y esto es lo que les decía hace un momento, ¿no? Recordarán algo del colegio aquí. ¿Qué cosa? Que cuando nosotros hacemos una división, las unidades se eliminan. Miren, esto que habla de 0,52 metros, que viene de la desviación estándar, metros arriba, metros abajo, se cancelan, ¿no? Se cancela. Al final me va a quedar una división de 0,52 con 1.68 multiplicado por el 100%, y ya no me va a salir metros, porque los metros o las unidades se eliminan. Eso es lo que hace el coeficiente de variación. Elimina las unidades. ¿Y cuánto sale? ¿Cuánto es este resultado? Por favor, a dos decimales nada más, solo a dos, solo a dos. Practiquen, practiquen, 30.95. Muy bien, practiquen. Dentro de un momento van a hacer esto, así que mejor lo tienen ahí ya practicado, ¿no? 30.95%. A dos decimales, solo a dos. Ya. ¿Dónde estás? Aquí está. Ahí está. Listo, 30.95. Sí, coincide. Ya está. Ahora hagamos lo mismo con el otro, coeficiente de variación, pero háganlo, háganlo. Al margen si está en la diapositiva o no, la idea es práctica. Si no, leerían diapositivas nada más, ¿no? Esa sería la clase. Aquí tenemos 4 puntos, la desviación estándar, 4.33 kilogramos, pero ya sé que eso se va a eliminar, y el otro es 69.8 kilogramos. Kilogramos, y está multiplicado por el 100%, los kilogramos se eliminan, 100% por aquí, y listo. Ahí voy al chat y lo voy a copiar. Kilogramos y kilogramos se van, ¿no? Por acá. Ya kilogramos y kilogramos desaparecen, y esto nos da. No te preocupes, Héctor. No te preocupes. Recién estamos comenzando. Solo estábamos comentando algunas cosas. No te preocupes. Recién estamos empezando. Ya, y eso es lo que se hace, ¿no? Eso es lo que haría la fórmula. 6.20. No se olviden que es multiplicado por el 100%. 6.20. Y esto viene por aquí. 6.20. 6.20%. Y listo. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? ¿Qué estamos aplicando? Simplemente la división. Nada más. Eso es todo. División estándar entre la media. Y ahora con estos valores del coeficiente de variación ya los puedo comparar, ¿no? Al que tiene mayor valor, o sea, mayor coeficiente de variación, ese va a tener mayor dispersión, o es más variable, más disperso, más heterogéneo. Y en este caso, para la estatura, nos sale un valor del coeficiente de variación de 30.95, que es mayor, y por lejos, ¿no? A 6.20%. Entonces, hay una mayor variabilidad, hay una mayor dispersión en la estatura. O sea, puedo observar que hay personas altas, como podría ser este, ¿no? Esta persona o la otra, ¿sí? O como aquí la dama también por acá, y por acá también. Y también tengo personas con baja estatura, ¿no? Eso puede marcar ahí la diferencia o la variabilidad, ¿sí? En las dos hay variabilidad. No estamos diciendo que en peso no existe una variabilidad. No, en las dos hay. Porque para que no haya variabilidad, o sea, decir que todos pesan lo mismo, la misma cantidad, esto nos tendría que salir cero. La desviación estándar tendría que salir cero, por lo tanto el coeficiente de variación tendría que salir cero. ¿En la desviación estándar podría salir cero? Sí, siempre y cuando todos tengan el mismo peso, podría salir. O si la desviación estándar sale cero, no significa que todos pesan cero kilos, eso es imposible, pues no, por más niño o bebé que sea, de todas maneras pesa algo, ¿no? El cero el cero de una desviación estándar no indica en realidad el peso de esta persona o de este grupo de personas, no. Si hablo del promedio, quizás, ¿no? O sea, puede ser un valor representativo, pero para el caso de una persona es imposible. A lo que voy es que si hay una desviación estándar de cero, que sí puede darse, ya se puede dar, es poco probable, pero puede suceder. Si sale cero es porque todos tienen el mismo peso, todos, no hay una variabilidad. Es como que en el salón de clase todos pesaran 65 kilos.
así sea hombre o mujer. Y eso es difícil, ¿sí o no? ¿Sí? Que se dé. Un salón de 50 alumnos, imposible, es casi imposible. ¿Ya? Así que eso es lo que estamos midiendo, ¿no? Al tener aquí un coeficiente de variación de 30,95, hay variabilidad, aquí también hay variabilidad, pero la pregunta es, ¿dónde hay una mayor variabilidad? En la estatura. Ahí hay una mayor variabilidad que comparado con la del peso, ¿no? Comparado con el peso. Bien, listo. Esto es el coeficiente de variación. Esto es lo que nos falta, ¿ya? Eso es lo que nos está faltando y terminamos ya prácticamente. Aquí están los resultados, inclusive, ahí hago el mismo comentario que les acabo de hacer con esos cálculos, ¿ya? El coeficiente de variación. Y ahora, ¿qué es lo que toca? Mm, Cómo hacer el cálculo más directo con muchos datos, ¿no? Lo bueno es que para este ejercicio yo ya tenía el promedio, tenía la desviación estándar, ya teníamos los números, ya, pero y si quisiera hacerlo o aplicarlo a nuestra base de datos, donde tenemos más de 500 datos, o como lo que ustedes van a tener, ¿cómo obtengo ese coeficiente de variación? Y yo sé que están pensando fácil, pues, ¿no? Aquí hay una ruta para llegar al coeficiente de variación, como lo hemos visto con otras medidas de tendencia central o de dispersión. Bueno, no es cierto eso. No, no. El SPSS ni el Excel tienen entre sus fórmulas el coeficiente de variación. Ahora lo van a ver, ahora les voy a mostrar, bueno, qué cosa hay y qué no hay, ¿no? Dentro de un momento. No tiene el coeficiente de variación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y va también para la participación o para la evaluación dentro de un momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como ya lo han visto, ¿no? Calcular el promedio y la desviación estándar con el SPSS. Y para calcular el coeficiente de variación, tengo que usar mi calculadora o el Excel o donde ustedes quieran, o el celular, que tiene también una calculadora, y dividir de esta manera. Por eso es que les estaba pidiendo que hagan eso, ¿no? Que dividan, practiquen, ¿ya? Porque el SPSS no nos va a dar el coeficiente de variación, ¿sí? No lo tiene. Entonces hay que hacer ese cálculo. Le pido el promedio al SPSS, le pido la desviación estándar y lo divido. Ya solo no se vayan a confundir. Es desviación estándar entre el promedio. O sea, digo por la fórmula. A veces no sé qué nos pasa en una evaluación. Nos queda claro, entendemos y lo hemos aplicado, pero llega el examen y, uy, me equivoqué. Puse desviación estándar o puse la media entre la desviación estándar y malogré todo por el mal cálculo, ¿no? Es desviación estándar entre la media, ¿ya? Vamos al SPSS entonces con un ejercicio, por favor, mientras vamos explicando. Abran su base de datos si todavía no lo han hecho. Ya, aquí está, miren lo que viene. Otra vez seguimos con las medidas de dispersión. Ahora vamos a ver la última fórmula, ¿no? Ya estamos ya casi a la mitad. Ahora nos toca hablar del SPSS. A ver, va como ejercicio. Dice, comparando ambos géneros, dos grupos, ambos géneros de pacientes, masculino y femenino. Estamos hablando de los pacientes del centro psicológico, el que venimos trabajando. Pregunta, ¿en cuál de estos, estamos hablando de estos dos grupos, de estos dos géneros, en cuál de estos, en el grupo de género masculino o femenino, en cuál de estos hay una mayor variabilidad o una mayor dispersión en la edad de los pacientes? ¿Ah? O sea, yo quiero saber ahora, ¿en cuál de estos grupos, género masculino o femenino, hay una mayor dispersión en la edad? No quiero cuál es la edad promedio, la edad media, no, yo no quiero eso. Yo quiero saber en cuál de los grupos las edades son más variables, más dispersas de los pacientes. A ver, una mayor variabilidad o dispersión en la edad. Vamos a suponer, no es el caso, estoy poniendo un ejemplo. Podría ser que en el género femenino, entre las pacientes, hay pacientes muy jóvenes, como de 16 años, 16 años, 17 años, pero también hay pacientes de mayor cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, pacientes con 70, 75 años, del género femenino. O sea, miren la dispersión que tendría, ¿no? De un mínimo de 16 años de una joven a 70 años. Y en el caso de del género masculino, de los hombres, podríamos encontrar edades que van desde 25 años hasta 45 años. Es un ejemplo, no estoy diciendo que se va a dar eso. Entonces, si va de 25 a 45 años, como que las edades son más homogéneas, ¿no? No digo que son idénticas todas, iguales, pero ahí están más concentrados que en el caso de las edades de las mujeres que van de 16 a 70 años. Eso es lo que quisiéramos comparar, no la edad promedio, no, eso no, sino la dispersión o la variabilidad, ¿ya? Eso es lo que se busca. Ah, Lucero ya lo calculó, por ejemplo, ¿no? Y bien, bien, así es.
Ya, eso es lo que vamos a buscar. ¿Mm? Hay que entender eso, por favor, lo que les dije al inicio. En el examen final, ya, es todo el curso y siempre ha sido así, y siempre ha sido así, van a tener muchas cosas, ¿no? Muchas fórmulas, ¿ah? Y se van a preguntar eso, ¿no? ¿Qué aplico para esta pregunta? ¿Varianza, desviación estándar, cálculo una media o será una moda o cosas que vamos a ver ya más adelante, ¿no? Eso, ¿ya? Eso va a pasar. Así que van a ir anotando, o lo van anotando, o bueno, queda ahí la grabación, pero igual hay que tener bien claro eso. ¿Mm? ¿Qué es lo que se debe calcular? Bueno, aquí lo vamos a hacer, por ser una clase de coeficiente de variación, lo vamos a hacer con el coeficiente de variación, ¿ya? Por si acaso. Ya, a ver, si lo vamos a hacer, vamos a responder esta pregunta. Con el coeficiente de variación, yo necesito, pues, ese valor, ¿no? ¿Cuánto es el coeficiente de variación? Y si hacemos primero los pasitos antes de hacer el cálculo, ¿cuál es el previo aquí? El previo es pues dividir los grupos, ¿no? Conformar estos grupos de género masculino y femenino, ese es lo previo, antes de hacer el cálculo en sí, o pedir al SPSS que haga el cálculo. Entonces vamos aquí, como ustedes ya saben y lo hemos ido repitiendo ya varias veces en varios ejercicios, vamos a datos, lo que queremos es segmentar el archivo, ahí está, ¿no? Segmentar el archivo, ya lo tengo aquí, elijo la tercera opción, organizar los resultados por grupos, y como quiero comparar género masculino y femenino, elijo la variable género, que me va a llevar a formar los grupos, lo llevo a la derecha y listo, eso es todo, ¿no? Le damos a aceptar y ahí quedó. Le damos a aceptar, ya está. Ya me va a salir unas cuantas líneas aquí. En la ventana de resultados, regreso a la vista de datos, aquí están los datos. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, siempre verificando aquí abajo a la derecha, debe decir dividir por género. Dividir por género, ya está. Y vamos a, ahora sí, le voy a pedir el coeficiente de variación, ¿no? Coeficiente de variación. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, esa es la ruta, ¿ya? Esa es. Le doy clic ahí y voy a elegir la variable. Pero ya elegí la variable género. No, eso es para los grupos. Aquí tengo que elegir la variable edad. Recuerden que quería ver en cuál de estos dos grupos hay una mayor variabilidad en función a la edad. La variable edad, ya no género, ya lo usamos. Aquí va edad. Lo llevamos a la derecha con la flechita, como ya saben. Y en estadísticos elijo el coeficiente de variación. Y miren lo que está pasando, que en estadísticos donde tenemos la media, la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, rango, que fue lo que usamos la sesión anterior, la clase pasada, no tenemos coeficiente de variación, ¿no? Si usted lo va buscando, no está. No tenemos coeficiente de variación. Cuartiles, punto de corte, percentiles, asimetría, no está el coeficiente de variación. Es lo que les comentaba. ¿Mm? No tenemos coeficiente de variación. No lo va a dar el SPSS. Y si buscamos el Excel tampoco. No. ¿Y qué solución queda? Bueno, sabemos cómo se calcula el coeficiente de variación. Es la desviación estándar, o sea, selecciono esto, y la media. Eso sí me va a dar el SPSS, y en la ventana de resultados, cuando tengamos la desviación estándar y la media, lo divido, multiplico por 100 y problema resuelto, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? No tenemos coeficiente de variación. Le doy continuar entonces. Pueden seleccionar las que quieran, en realidad. Pero ustedes, claro, si están buscando el coeficiente de variación, van a elegir estas dos, ¿no? Desviación estándar y la media, le doy continuar. Y para que no nos salga toda una tabla que nos podría confundir, quitemos esto de mostrar tabla de frecuencias, porque no queremos esto, ¿no? En la tabla, ¿no? Queremos solo lo que hemos marcado ahí. Le doy a aceptar. Ahora sí, o le dan a aceptar. Vamos todos. Y en la ventana de resultados ya va a estar dividido por género, ¿no? Masculino, femenino. Ahí está. Ventana de resultados. Género, femenino, masculino. Femenino, masculino. No tenemos coeficiente de variación, sino aquí nomás directamente diríamos, ¿no? Aquí están los resultados y ya, hay que dar la respuesta, pero no es así. Si me ayudan con su calculadora, sería bueno. Vamos a ver aquí, que estoy de color azul. Ya, a ver, coeficiente de variación para el género femenino. Tengo que dividir. ¿Qué divido? No se olvide, desviación estándar, cuyo valor es 13.584 entre la media. No es necesario que le pongan unidades, si ya saben que algo se va a cancelar, si estamos hablando de edad, pues esto tiene que ver con años, ¿no?
no le pongan porque se va a eliminar. Pues, ¿para qué si yo sé que ya se va a eliminar? ¿Sí? Por teoría sabemos eso. ¿Ya? Esto, estoy copiando el promedio, la media, multiplicado por el 100% y listo. A ver si alguien me ayuda en el chat. Ahí está. Pero hagan el cálculo, por favor, háganlo, hagan. ¿Ya? Lo van a hacer dentro de un momento. Así que si cometemos algún error, mejor que el error salga aquí, ¿no? 42.89. 42.89. Mejor equivocarnos aquí que en la evaluación. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es, así es. Sí, ahí estoy viendo sus resultados. Gracias, gracias. Ya está. ¿Ya? Este es el caso del coeficiente de variación del género femenino. Estamos hablando de la variable edad. Queremos ver en cuál de los grupos la edad es más variable, más disperso, más heterogéneo. Y ahora vamos al caso de a los varones. En el caso de los varones, ¿cuánto sale? Ahí sería pues deviación estándar 13.191 y tiene una media de, no coincide, ¿no? En promedio 31.67. Todo esto multiplicado por el 100%. Ahí está. Y esto es igual a, en el caso de los varones, 41.65. Ya, muy bien, 41.65. 65%. Listo. Acabo ahí. Ya está. Ajá, ajá, sí coincide, coincide. Listo, ahora sí, ¿no? Podemos comparar. No es mucha la diferencia, no es como el ejemplo que hemos visto hace un momento de la estatura con el peso, pero igual, ¿no? Hay una diferencia. Es en el género femenino, donde las edades de estos pacientes del género femenino son más variables, más dispersas que en el género masculino. Pero no es tanta la diferencia. Hay un 42 versus un 41.65%. Entonces, ¿quién presenta una mayor variabilidad en las edades? Las del género femenino, las pacientes del género femenino. Y donde las edades son más homogéneas, más parecidas, menos variable, menos disperso, ahí diríamos el género masculino. Menos variable, menos disperso, más homogéneo, ¿no? El género masculino. Listo, quedó. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ok? ¿No? Llegaron a la respuesta, de repente no. Pero es lo que queda, no hay de otra. No tenemos fórmula para el coeficiente de variación. No lo hay, si no les diría, pues, ¿no? No hay fórmula, ¿ya? Solo nos queda tomar la desviación estándar y la media. Solo eso, solo eso. Todo claro entonces. ¿Qué tal si vamos practicando? A ver, como siempre lo hacemos, ya para luego ir a la evaluación, ¿ya? A ver acá. Voy a ver la base de datos. Vamos a la base de datos. ¿Quién presenta una mayor variabilidad o mayor dispersión? Comparando dos grupos. Dos. Los que no tienen hijos versus los que tienen hijos. Hay una variable que indica, ¿no? Tienen hijos, o sea, sí tienen hijos, no tienen hijos. Ya, es así como hemos comparado hombres con mujeres. Esta vez la comparación es los que tienen hijos con los que no tienen hijos. Pero ya, tengo los grupos a comparar. Pero, ¿qué variable voy a usar, no? Hace un rato fue la variable edad. ¿Qué podría usar ahora? Comparando o tomando en cuenta la variable número de personas que viven, ¿no? Porque hay una variable que habla de la cantidad de personas o con cuántas personas viven, ¿ya? Y eso es una variable numérica, ¿no? Vive solo con 0 personas, eso vive solo, claro, ¿no? Con una, con 2 personas, y me refiero a la variable que está en la fila 6, aquí, ¿con cuántas personas vives? ¿Con cuántas personas vives? Entonces, ¿quién presenta una mayor variabilidad? ¿Quién presenta una mayor variabilidad? Los que tienen hijos o los que no tienen hijos en función a la cantidad de personas que viven. A ver, yo espero en el chat. Vamos, vamos. Profesor, disculpe, ¿podría repetir? Claro, la idea es comparar dos grupos. ¿Qué grupos? Los que tienen hijos con los que no tienen hijos, ¿no? Así como lo hicimos con género masculino y femenino, ya, pero usamos la variable edad, ¿no? Ya esta vez vamos a comparar dos grupos, los que tienen hijos con los que no tienen hijos. Y la pregunta es, ¿en cuál de estos grupos de pacientes
hay una mayor variabilidad respecto a la cantidad de personas con las que viven. Yo puedo plantear una hipótesis de este tipo. Yo creo, no es un supuesto, habría que verificarlo. Yo creo que los que presentan una mayor variabilidad son los que tienen hijos. Los que tienen, no, digo los que, una mayor variedad, los que no tienen hijos. Los que no tienen hijos. Los que no tienen. Los que no tienen hijos. Porque al no tener hijos puede ser que vivan solos y si viven solos o viven con su pareja y no tienen hijos, pues no, sería entre número de personas con las que vives, o 0 o 1, ¿no? Y quedaría ahí nada más, es más homogéneo, los números están cercanos, 0, 1, pero si la respuesta es que sí tienen hijos, y si al tener hijos puede ser que tengan un hijo, o 2 hijos, o 3 hijos, y se hace más variable, no hay más resultados, 0, 1, 2, 3, 4, y así. O puede ser que sus hijos tengan hijos, nietos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y justamente eso quisiera verificar, ¿no? La idea que tengo es que los que no tienen hijos, con la cantidad de personas que viven o respecto a la cantidad de personas que viven, los que no tienen hijos serían más homogéneos. O sea que su coeficiente de variación sea menor comparado con los que tienen hijos, porque al tener hijos, como dije, puede ser que no tengan hijos, ¿no? Una pareja que no tenga hijos. Así que solo vive con una persona, pero puede ser que tengan un hijo, ya sería con 2 personas con las que vive. Si tienen 2 hijos, sería con 3 y así. Bueno, es lo que yo creo, los datos mandan, ¿sí? Eso es más objetivo, ¿no? Respecto a los datos. Y veo que ya me están poniendo los resultados. Y vamos a ver, ¿qué dicen, qué dicen, qué dicen? Los que no tienen hijos son más homogéneos. Los que no tienen hijos presentan un 53.51. Los que no tienen hijos, y ahí me dan el coeficiente de variación, eso es lo que estoy viendo. Los que sí tienen hijos, 48. Y los que no tienen hijos, ya, o sea, hay una mayor variabilidad en los que no tienen hijos. Puede pasar. O puedo ir por otro lado también, ¿no? Por los que no tienen hijos, de repente son menores, o sea, no son muy, muy mayores, ¿no? Y al no tener hijos, de repente viven en la casa de sus padres, y si vive en la casa de sus padres, ya pues vive con sus padres, y puede vivir con sus abuelos, ¿no? O con sus hermanos, y por ahí puede ir la justificación. Ya ve, es cuestión de que uno proponga una hipótesis de ese tipo, y de eso trata también las tesis, ¿no? Y que se justifica lo que uno cree con los resultados, con la estadística, y es lo que ustedes están haciendo en estos momentos. Los que sí tienen hijos tienen un coeficiente de variación de 48.14 y los que no tienen 53.25. Parece que los que no tienen hijos es más variable. Ajá, los que no tienen está bien, me dan los valores. Muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Ya, y a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a confirmar esos resultados. Pero antes, esto de, tengo que quitar el filtro, ¿no? O sea, digo, el dividir por género antes de eso. Esta vez lo voy a hacer voy a dividir o segmentar el archivo por, le doy restablecer acá, voy a segmentar el archivo por si tienen hijos o no, ¿no? La condición de tener hijos o no. Vuelvo a datos, segmentar archivo, elijo la tercera y vamos con la variable, aquí está, la variable de agrupación, o que me va a formar los grupos, es si tienen hijos o no. Lo llevamos a la derecha, le damos a aceptar y ya tengo un par de líneas aquí debajo. Ya está, y sigo, ¿no? Y sigo por aquí. Ya está, ya formé los grupos, ya está, dividir por grupos, dividir por hijos, ya está. Y saco pues la desviación estándar y la media. Analizar estadísticos descriptivos, un ratito, se mueve por acá. No es edad, la variable no es edad. Esta vez estamos hablando de con cuántas personas vive. ¿Sí? Lo mandamos a la derecha, ahí está. Voy a estadísticos. Necesito la desviación estándar y la media para calcular el coeficiente de variación. Continuar. Y voy a quitarle esto. Ahí está. Le quito esto. Mostrar tablas. Y ya está. Le doy a aceptar, ¿no? Y en la ventana de resultados voy a tener los dos grupos. Ahí está. Los que sí tienen hijos y los que no tienen hijos. Y haciendo el cálculo, pero como ustedes ya saben cómo hacerlo, voy a pedir el valor, simplemente el valor, ¿no? Sé que lo pusieron en el chat. Ahora lo veo.
Bien, ahora los que tienen hijos, coeficiente de variación, tendría que dividir la desviación estándar 1.820 entre la media 3.78. Es así, desviación estándar entre la media. No se olviden, no vaya a dividir media entre desviación estándar y ahí sí le va a salir otra cosa, multiplicado por el 100%, veo el chat por acá. En el caso de los que sí tienen hijos, 48.14. 48.14 coeficiente de variación. Y en el caso de los que no tienen hijos, me dicen que es 53.25, ¿no? Ese, 53.25. Y claro, a la pregunta, ¿en cuál de los grupos, los que no tienen hijos o los que sí tienen hijos, existe una mayor variabilidad respecto al número de personas con las que viven? En este caso es los que no tienen hijos, ¿sí? Aquí hay una mayor variabilidad. ¿Mm? ¿Por qué? Por tener un mayor coeficiente de variación comparado con las del otro grupo, con los que sí tienen hijos. Bien, chicos, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ah, por aquí hay un micrófono. Ahí está. Todo claro, ¿no? ¿Qué tal si vamos por la tercera y última pregunta? Ya, para ya pasar a lo de la participación. Vamos, vamos, vamos. Alguien está compartiendo su imagen. Ahí está. A ver, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué es lo que toca? Vamos a ver aquí. Ah, ahí está. Vamos a hacer minimizar esto. Listo. ¿Qué les puedo preguntar? ¿Qué comparamos, mejor dicho? Ya, comparemos esta variable, que casi siempre lo tomamos al final, el nivel de estrés. Pero claro, son 5 y comparar 5 y calcular coeficiente de variación para 5 no va a tomar tiempo, ¿no? Ya, dos nada más, ¿ya? Comparemos los que tienen un nivel de estrés muy alto con los que tienen un nivel de estrés muy bajo. Los que tienen un nivel de estrés muy alto con los que tienen un nivel de estrés muy bajo, ¿sí? Vamos a comparar esos dos grupos. Pero ¿en función a qué? ¿Cuál es la variable? Ya, hablemos de la cantidad de horas que al día que estudio trabajo, ¿sí? ¿Cuál de estos grupos, los que tienen un nivel de estrés muy alto o los de que tienen un nivel de estrés muy bajo, en cuál de estos grupos hay una mayor variabilidad, mayor dispersión respecto a la cantidad de horas al día que estudio trabajo? A ver, ¿cuál sale? Mientras también voy adelantando algunas cosas. Por ahora puedo ir quitándole el filtro. Espero en el chat. Vamos, vamos. Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, a ver, queremos comparar dos grupos, así como lo hicimos como hombres y mujeres, o los que sí tienen hijos con los que no tienen hijos. ¿Ya? ¿Qué grupo voy a comparar? Los que tienen un nivel de estrés muy alto con el otro grupo, con el que tiene un nivel de estrés muy bajo. ¿Ya? Porque ahí hay 5 categorías, si recuerdan, el nivel de estrés. Hay muy alto, hay regular, hay bueno y muy, no, bueno, no, muy alto, alto, regular, bajo y muy bajo. Pero comparemos los dos extremos, ¿ya? Los dos. ¿Pero con qué variable? Con la variable cuantitativa, número de horas que estudia, número de horas al día que estudia y o trabaja. ¿En cuál de estos grupos que presentan un nivel de estrés muy alto o muy bajo, la cantidad de horas al día que estudia y o trabaja es más variable, es más disperso? ¿Sí? ¿En cuál? A ver, si hablamos de cantidad de horas, no sé, diría, a ver, por poner una hipótesis, no sé, creo que podría ser los que no tienen, los que tienen un nivel de estrés muy bajo, ¿no? No sé, me planteo eso. Pero los datos son los que mandan, ¿ya? Ustedes me dicen. Ustedes dicen, de acuerdo a los datos, todo de acuerdo a los datos. Proponen algo, ¿no? Como una hipótesis, lo que estoy haciendo, es lo que yo creo, o es como cuando ustedes proponen sus objetivos, determinar algo, conocer algo, y los datos son los que le van a decir, si es cierto lo que estás proponiendo. Bueno, eso ya tiene que ver con el otro curso, estadística inferencial. Pero los datos son los que mandan.
Por eso usamos las herramientas de estadística. Tengo dos en el chat. ¿Será la respuesta? Allá. Esther, por ejemplo, ya nos da el valor, pero igual háganlo ustedes, igual lleguen al mismo resultado que puso Esther, Talía también. Ya nos da el valor, ajá, Jennifer también, 58.84 versus 22, o sea, sí hay diferencia, la diferencia es grande, ¿no? 35.83 versus un 22.48. Ajá, Franklin también, Diana coincide, sí, están coincidiendo los valores. Ya está, vamos entonces, vamos a hacerlo una vez, ya les está quedando claro. Espero que los demás también estén ahí practicando. Que bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Ajá, sí coincide. Mariflor también, Sandy también. Listo, a ver, vamos entonces. Vamos a terminarlo. Ya para acabar la clase. Datos. No, ya fui donde datos, no, ya le quité el filtro. No, tengo que entrar a datos porque esta vez tengo que segmentar, organizar los resultados de acuerdo a qué. De acuerdo a qué era nivel de estrés. Aunque tiene 5 categorías, pero igual puedo tomar 2 de ellas nada más. Y lo comparo, ¿no? ¿Dónde está el nivel de estrés? Aquí está, nivel de estrés. Ya lo puse, le doy a aceptar. Miren que estas cositas ya lo estamos haciendo varias veces. Ahora sí, regreso y le voy a pedir la media y la desviación estándar. Le doy restablecer. Pues esta vez me interesa la variable que me indica la cantidad de horas al día que estudias y o trabajas. Esta es, como le puse restablecer, tengo que ir de nuevo a estadísticos a pedirle una vez más que me dé la media y la desviación estándar. Continuar. Así, estadísticos, esas dos. Le quito la tablita que está por acá, que no salga esta, y le doy a aceptar, ¿no? Le damos a aceptar. En la ventana de resultados voy a tener las 5 categorías del nivel de estrés. El muy alto, alto, regular, bajo y muy bajo. Pero yo le dije comparen los extremos, ¿no? El muy alto con el muy bajo. Y en el caso del nivel de estrés alto, y para eso voy a, porque ya a estas alturas yo sé que ustedes me entienden, voy a tomar el chat nada más de la ventana de resultados. Esa es la ventaja cuando todos participan. Muy alto, como dice Mariflor, entiendo que ustedes, todos los demás también me pusieron el valor correcto. Está muy bien, muy bien, muy bien. Tomo uno. Muy alto, 35.83. O sea, al dividir la desviación estándar 3.032 entre el promedio o media 8.46 multiplicado por el 100%, eso nos debe dar 35.83, ¿no? Eso es lo que da, ¿ya? Y en el caso de, o sea, este resultado del 22.48 se entiende que se obtiene haciendo este cálculo, ¿no? La desviación estándar 1.619 entre el promedio 7.20 dividido en ese orden multiplicado por 100 y tenemos 22.48%. ¿Ya? Por si algunos no llegaron al resultado. Eso es lo que se ha hecho, por eso se obtienen esos dos valores. Y comparando 35.83 y 22.48, claro, en los pacientes que presentan un nivel de estrés muy alto, en este grupo la cantidad de horas que trabajan o estudian al día es más variable, es más disperso que el otro grupo de pacientes, ¿no? Que tienen un nivel de estrés muy bajo. Mayor valor, más variable, más disperso, más heterogéneo. Listo, ahí lo tenemos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, creo que con esto ya están preparados, ¿no? Ya está, vamos entonces a la evaluación. Habrá una pregunta de este tipo, habrá otra de la clase anterior. Y bueno, es algo que hemos visto. Voy a programar, todavía no lo he hecho. ¿Dónde está? Semana 9, ¿no? Todavía no está publicado. Vamos a ponerlo por acá. Espérenme 30 segundos o acompáñenme 30 segundos. Vamos, ¿dónde estás? Evaluaciones. Aquí está, evaluaciones, participación 6. Ya tengo las 7, ese para la próxima. Un momento, tengo que entrar aquí. Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Ya que sea 22:15. Un ratito, que ya lo programo. 10 minutos nada más. Es rapidito esto. Es rapidito. A muchos les sobra el tiempo. ¿Cómo estamos? 10. Desde, si estamos en la hora, que parta de... Ya que sea 15, que sea 25. Un ratito, ahora lo hago. Mientras se reúnen, ingresan, forman el grupo, llevamos a 25 más 10, 15, está bien.
Listo, ya vamos, ya vamos. Listo, simplemente queda guardar esto, publicar y listo, chicos. Ya en módulos debería estar, ¿ah? Vamos a ver, semana 9, actualice, pero todavía no ingresen, no ingresen, ya, solamente para chequear, sí, ya está, ya debería estar publicado. Bien, ahora sí, voy a formar los grupos, tienen 10 minutos, lo he puesto a las 22 horas con 25 minutos, supuestamente se debería cerrar, pero son 10 minutos nada más. Voy a formar los grupos, por favor, participen todos, todos comparen su respuesta, así como ustedes me ponen su respuesta en el chat, igual esa es la idea, esa es la intención de hacer este tipo de evaluación, ¿ya? Compartan ahí. Una vez que estén reunidos los 5 o quizás 4, no sé cómo vamos con la asistencia, 35, faltan 15, ya, pero ustedes ya saben, ya forman sus grupos, ¿no? Desde antes, ya se conocen. Bueno, ¿no? A comenzar, ¿ya? Ya vieron el cierre es a las 22 horas con 25 minutos. De todas maneras tienen 10 minutos. Listo, voy a dar crear. Y listo. Ahora sí, chicos, por favor, ingresen a los grupos, son los 10 que he formado. Ingresen. Pasado estos 10 minutos, regresamos, ¿ya? Muy bien, vamos, todos. Todavía quedan. Tengan su calculadora a la mano, usen el celular, o si están en la laptop, ahí también tenemos, o en la computadora y una calculadora. En el navegador, en internet también, calculadora online. Ahí van a encontrar la calculadora. Ingrese. Ahí. Voy a dejar de compartir para que ustedes puedan compartir su pantalla, así que sea. Listo. Vamos, chicos.
Bien, chicos, estamos en sala principal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cómo les fue? Espero que bien. He visto algunos 20, pero otros que no eran 20. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Ahí está. Ya. A ver, algo rápido, ¿ah? Evaluaciones. Aquí hay evaluaciones. De las 6, ¿no? Ujú, las 6. Vista previa podría ser. Ya que era una pregunta. Alguien dice problema de falta de tiempo. No puede ser falta de tiempo por eso. Y por acá me pregunta, ya, pero tuve problemas de internet, no se llegó a enviar. Uy, bueno, ese es un detalle. Pero recuerden que se eliminan 3, ¿ya? Se eliminan 3, así que podrían eliminar esa donde tuvieron problemas porque entendemos que siempre se presenta algo extraño, algo raro. Ya, en todo caso, mándeme un correíto ahí con las evidencias y vemos qué se puede hacer. Ya, pero abrirlo ahora ya sería, no es posible. Quisiera que ustedes vean la solución, por eso lo digo. Ya, por eso. Le vamos a hacer la vista previa. Mira acá. Hasta tantos números. Esa fue la primera pregunta y la segunda pregunta. 10, 10, 10. A ver, miren, a ver, vamos a verlo, ¿ya? Dice, tomando en cuenta la base de datos de insomnio, el valor de la varianza de la variable que indica la cantidad de minutos que demora en conciliar el sueño es, ya, ¿qué me piden aquí? La varianza. ¿De qué variable? La cantidad de minutos que demora en conciliar el sueño por las noches. La cantidad de minutos que demora en conciliar el sueño. Hay una variable de ese tipo, ¿no? Entonces vamos aquí a la base de datos. Siempre debemos asegurarnos que no esté esto de segmentar, restablecer. Y ahora sí, me voy a la base de datos y aquí en la esquina debe aparecer esto. ¿Ya? Así debería estar. Y bueno, ¿no? ¿Qué nos pide acá? Es directo, ni siquiera para formar grupos, nada de eso. Pide la varianza. ¿La varianza de qué variable? Cantidad de minutos que demora en conciliar el sueño. Le vamos por aquí. Piden analizar, descriptivos, frecuencias. Le doy restablecer. Elijo la variable, cantidad de cuántas horas, cantidad de minutos, cuántos minutos tardas en conciliar el sueño, ¿no? Esta es la variable. ¿Sí? Esa es la variable, le mandamos a la derecha. Y estadísticos, buscamos qué nos piden, varianza, ¿no? Varianza aquí, le damos continuar. Quito la tabla, si deseo lo dejo, eso da lo mismo, igual me va a salir, le doy a aceptar. Ya está. ¿Y cuánto es la varianza? 475.424. 475.424. Lo buscamos aquí y aquí está, no, esa es la respuesta. 475.424. ¿Ya? Ya tenemos. Vamos por la segunda. ¿Qué dice? Considerando la base de datos de insomnio, el coeficiente de variación y usando el coeficiente de variación. Ya sé que voy a usar el coeficiente de variación. ¿En cuál de los grupos de pacientes, en los que tienen hijos o los que no tienen, existe una mayor dispersión en la cantidad de días a la semana que suelen tomar siesta? Esta vez voy a formar los grupos en los que tienen hijos y los que no tienen hijos. Para eso voy aquí a los datos, pongo aquí segmentar, selecciono los que tienen hijos o no, esa es la pregunta, ¿no? Sí, los que tienen y los que no tienen, lo llevo aquí a la derecha, le doy a aceptar, ya está. Ahora sí regreso por aquí y elijo la variable. Analizar, estadísticos descriptivos, ya, pero esta vez la variable tiene que ver con, ¿cuál es la pregunta? Cantidad de días a la semana que suelen tomar siesta, la cantidad de días. Número de días que suelen tomar siesta. Lo voy buscando, número de días, ¿cuántos días? Aquí está, ¿no? Esta es la variable. ¿Cuántos días a la semana sueles tomar una siesta? Lo mando aquí a la derecha, como me piden el coeficiente de variación, la media y la desviación estándar, lo que hicimos hace un rato. Continuar y quito esto y le doy a aceptar. Y ya está. Ya, eso es todo, ¿no? De aquí ya viene pues la división. Entonces, lo que tienen que hacer acá es dividir, así como lo hicimos, ¿no? En este caso,
¿Es el mismo? No, no es otra pregunta. Y acá igual, ¿no? Lo divido. Y bueno, eso es todo. Aquí, hacer la división. Este resultado lo mandamos acá. Y listo. Pregunta resuelto, ¿no? Aquí va el CB. ¿Qué tengo que hacer? Dividir 2.085 entre la media 2.04 y multiplicado por 100, ¿no? Multiplicado por 100, el 100%. Ya está, y con eso tengo el resultado. ¿Alguien obtuvo? Bueno, de hecho que he visto 20, así que ¿alguien tiene este dato? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuánto sale ese primer valor? Aquí sería desviación estándar entre la media 1.915 entre 2.31. Y listo, solo queda hacer esto, calcular. Y el que tiene mayor valor, ese es el más variable, más disperso, más heterogéneo. Habría que comparar nada más los resultados. ¿Ya? Y no sé qué resultó. Pues eso depende del cálculo que se realice aquí. ¿Sí? Dividir, ¿no? Dividir 2 puntos, que es la división estándar, 2.085 entre 2.04, que es la media, multiplicado por 100, y aquí también. Y de acuerdo a eso tenemos la respuesta. ¿Ya? Pero hay que dividir. ¿Sí? Bien, chicos, eso es lo que teníamos que haber hecho. Si tienen cualquier duda, cualquier observación, escriban el correo con toda confianza y yo les responderé. ¿Ya? Alguna inquietud que tengan, o de cualquier detalle, alguna observación, igual. Bien, con esto terminamos. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, con esto terminamos lo de las medidas de dispersión. Ya hemos visto desde la sesión anterior rango, desviación estándar, no, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿no? En ese orden. ¿Ya? En ese orden. Ahí tienen un ejercicio para que practiquen. Y ahí les he puesto la respuesta. ¿Cuánto es? ¿Cuál es la respuesta? Para que lo hagan y comparen su resultado. ¿Sí? Bien, chicos, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces nos vemos el día miércoles, martes, ¿no? El día martes. Todo claro, entonces, no hay dudas, no hay preguntas. Bien, lo dejamos aquí. Cuídense, nos vemos. Practiquen, por favor. Siempre estoy dejando un ejercicio al final. Y háganlo, ¿no? Dense un tiempito, ¿ya? Vamos entonces a hacerlo. Cuídense, nos vemos la siguiente clase.